¿Qué, qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con ustedes con el programa Miremos al Ecuador y al mundo. Les enviamos un abrazo fraterno y un saludo a todos nuestros seguidores. Hoy, día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. A todos nuestros amigos que nos siguen, que están pendientes de nuestro programa, un abrazo muy fuerte y fraterno. Y que tengan hoy un día muy lindo en este entorno del amor y la amistad. Hoy que el mundo realmente está más violento y belicoso, nosotros abogamos por la paz y el amor. Hoy tenemos dos invitados especiales, el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, coordinador del Frente de Unidad por la Asamblea Nacional Constituyente, y al economista Isidro Luque Casares, analista económico y político. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jorge Moreno porque lo tenemos vía Zoom. Él es de Quito y nos estamos conectando con la capital de la República para poder conversar con Jorge. Jorge, bienvenido a nuestro programa, un saludo fraterno. No tiene audio. No, sigue usted con la entrevista. Estás invitado. Zoom. Por eso lo pregunté, son la segunda. Primero. Bueno, entonces vamos, bueno. Tenemos una falla técnica con Quito, no lo podemos conectar. Le pedimos a Jorge que esté pendiente porque estamos conectados aquí, nuestro amigo y compañero Pedrito nos está indicando que ya está solucionando el problema, pero vamos a iniciar la entrevista con el economista Isidro Luque. Economista, ¿cómo ve usted la situación? Bienvenido a nuestro programa, como siempre. Usted es una persona, un profesional, un analista político, económico, de mucho conocimiento de la problemática nacional y política. El domingo pasado se dieron las elecciones tan esperadas el 9 de febrero, unas elecciones que realmente por lo que pasó anteriormente, que se terminó un mandato presidencial por la muerte cruzada, un presidente que tiene poco tiempo en ejercicio del poder, y tenía que darse, cumpliendo con la ley y la Constitución, las nuevas elecciones. Se ha visto y ha arrojado este nuevo proceso electoral unas elecciones bien reñidas, donde se ha demostrado, se han presentado una serie de circunstancias políticas, económicas. Se decía por ambas partes, por dos candidatos que hoy están en balotaje, que están finalistas, ellos manifestaban que iban a ganar en la primera vuelta electoral, algo que no sucedió, y más bien ha sido estas elecciones una elecciones más reñidas en la historia de la democracia en el país, que están prácticamente pisándose los talones. Es muy poco la cantidad que supera el candidato presidente Daniel Noboa, creo que está con una ventaja de 16.000 o 18.000 votos, a la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa, economista? ¿Cómo usted ve ese panorama? ¿Está polarizada la población? Una que apoya a la candidata Luisa González, otra que apoya a al candidato presidente. ¿Cómo usted ve esa polarización? Que realmente hay que discernirla, o tendrá su resultado el próximo abril, el mes de abril, donde se va a realizar la segunda vuelta. Bienvenido, Isidro, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a la audiencia y gracias a los compañeros de la Unión Nacional de Periodistas por invitarme a compartir mis opiniones. Yo, antes que entrar a analizar
el resultado electoral de manera cuantitativa, quiero referirme al aspecto cualitativo de las relaciones económicas, sociales y políticas de este país. En este proceso electoral podemos observar que se ha ido moldeando una vieja aspiración de las élites económicas de tener en el espectro político una suerte de bipartidismo, con partidos políticos o expresiones políticas dentro del marco de la democracia liberal burguesa, han logrado establecer esta suerte de bipartidismo. Y por ahí otra expresión que se sale de esa perspectiva y que generalmente le llaman o la tercera vía en el aspecto político o dentro de la perspectiva del marketing político, el outsider, el que viene desde afuera, el no consentido, el que viene pateando el tablero sin estar en cuenta de los otros. Ese es un fenómeno que se ha venido buscando desde hace mucho tiempo y que parece que en estas elecciones, a pesar de la cuantiosa, de la copiosa cantidad de candidatos políticos a la presidencia que se presentaron, solamente 4 candidatos de los 16 han podido superar la barrera del 1%. Solo esta señora González, Andrea González, sacó entre el 3-4%, Leonidas Issa entre el 5 y el 6%, y entre Daniel Noboa y Luisa González, que prácticamente tienen un empate técnico que, si consideramos todas las anomalías, las maniobras y todo las conductas extra libreto del proceso electoral normal, se configura un empate técnico entre ellos. Entonces, primero se ha logrado, por lo menos en esta elección, esa vieja aspiración de un bipartidismo que expresa intereses de las élites económicas específicas. La vieja oligarquía tradicional agroexportadora, y la otra, la burguesía que a partir del boom del petróleo en los años 70 pues comenzó a conformarse como un corpus social muy importante que gravita en la política nacional. Bueno, al calor de ese previo enfoque, yo creo que lo que se está disputando a nivel electoral pues es lo que dice el análisis anterior. Esto es que hay dos posiciones que representan esos dos modelos de acumulación. Y ahí vamos a ver qué pasaría. Ese empate técnico simplemente nos dice que esto está por decidirse entre las élites de este país. Bueno, correcto, son las élites que manejan el mapa, el panorama político del país, pero en cuanto a la población, ¿usted cómo ve reflejada al inclinarse por una candidatura, en este caso para el candidato presidente y para la candidata Luisa González? O sea, vemos que en la práctica o los resultados que da el proceso electoral, que la candidata Luisa González no ha subido en una aceptación de la población. Lo que ha pasado es que el presidente candidato ha bajado tremendamente su aceptación popular, y ahí donde se da este empate técnico que se está hablando. Por otro lado, se decía que los otros sectores, como usted bien lo acaba de indicar, como el señor Issa, que no ha tenido una aceptación o un respaldo en este caso en su contorno, que era población indígena. Vemos más bien que ese sector está un poco como fraccionado, está dividido. ¿Cuál sería la postura que tome el movimiento indígena, que es muy importante y determinante para los dos candidatos?
Mire, desde la perspectiva de la política electoral dentro del modelo de democracia liberal que nos rige, yo no creo, no es tan cierto de que la candidata González haya disminuido en sus posibilidades y que los resultados electorales más bien se deben a errores de la campaña del presidente Noboa. Un poco con una perspectiva más cualitativa. Si usted pone en la balanza de la racionalidad apagones que han representado pérdidas para el país por más de 8.000 millones, la cantidad de muertes violentas, secuestros y extorsiones que se han multiplicado por 100 en estos últimos tiempos, los negociados denunciados unos y otros que están por revelarse, la desaparición de niños, los errores cometidos en materia de política exterior y un ejercicio de dirección del gobierno, de la administración del gobierno, errática, sin liderazgos reales, sino que más bien solo manejaba a través de los medios, no ha hecho que no era lógico, mejor dicho, que este resultado represente en un esquema que favorezca a la elección del candidato presidente en una sola vuelta. Hay que considerar que esta viene siendo como la tercera vuelta que ya pasó y vamos a la cuarta vuelta entre los mismos candidatos. Obviamente en el ejercicio del poder el candidato Noboa ha cometido todos los errores que ya hemos anotado y sin embargo representa casi la misma cantidad de votantes en estas elecciones. Pero hay que recordar que la candidata Elisa González, su último techo en la primera vuelta de estas tres vueltas, llegó al 33 o el 34%, y hoy ha llegado al 44%, lo que significa que también ha habido un crecimiento. O más que los errores de Noboa, significa esta polarización conducida mediáticamente desde las élites, ¿verdad? Ha llevado a que se establezcan esas dos grandes candidaturas. Y en la marginalidad social, en la marginalidad política que existe, pues hay una expresión real, fuerte de protesta, que representan los movimientos populares, los movimientos gremiales, el movimiento indígena, han sacado su 5% en la votación, que puede ser más si las condiciones de igualdad en las justas democráticas se dieran. Es decir, para mí las cosas están dadas tal como están. Y el movimiento indígena, por un lado, el Pachacuti, que es la expresión política de ese movimiento, que en su interior tiene contradicciones iguales como existen en la sociedad, van a tener que defenderse. Yo no creo que ese 5% que sacó Pachacuti, el candidato Isa, represente a toda la votación del movimiento indígena. Representa a los sectores que impulsan las reivindicaciones que Isa encabezó. Pero hay otros como el señor Santi, la señora Velázquez y otros, Salvador Quispe y otros representantes del movimiento indígena que están muy distantes, están bastante lejos de Leonidas Issa. Por lo tanto, yo creo que esa perspectiva está dada. Dependerá de los actores de la Revolución Ciudadana que sepan dar las condiciones adecuadas para un proceso de entendimiento y negociación, porque si nos decantamos por la otra vía, el país en muy poco tiempo estará casi hundido en una profunda crisis que ya la estamos viviendo y se empeorará. Hay podríamos decir, un fenómeno o un problema en cuanto a la votación, y que lo vamos a clasificar en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda, ¿no? Vemos que en el lado de la izquierda no ha tenido una aceptación popular, como usted ya lo acaba de indicar, ¿no? El movimiento indígena, un sector progresista. Vimos también que
casi toda la provincia de la Sierra han votado por el candidato a presidente, ¿no? Y toda la provincia de la costa han votado la población por la candidata Luisa González. Pero ¿qué ocurre? Que la derecha tradicional, como este caso del Partido Social Cristiano, el pueblo le dio la espalda, ¿no? Y a tal punto que ese partido, que ha sido prácticamente electoralmente dueño de la provincia de Uruguaya, no ha sacado ni un asambleísta, donde se ve que ya ese partido está en vía ya de defunción. Igual pasa con la izquierda, en el caso del MPD también, la Unidad Popular, que tampoco han tenido ninguna aceptación del pueblo, no han sacado asambleístas y también están ya con tarjeta amarilla para ser liquidados. Usted indica muy bien que ya son polarizados los sectores dominantes que tienen ya definido dos fuerzas políticas. Pero eso, el pueblo, ¿en qué se beneficia? Estas elecciones, con ese marco electoral político, ¿en qué puede beneficiar al país y a la población? Hay cifras de la economía y de la sociedad que son inocultables. Hace unos días leía una noticia de uno de los medios de comunicación que decía que el 60% de los jóvenes de este país dependen de los padres. Fíjese usted, 8 de cada 10 pobladores activos, económicamente activos de este país, no tienen empleo formal. Cada año, 300.000 estudiantes bachilleres no tienen acceso a la universidad y ya llevan un acumulado de casi de 2 millones de jóvenes. Las cifras que ya citaba de muertes violentas, de extorsiones, de la inseguridad en términos generales, han sobrepasado los límites históricos mantenidos por este país. Entonces, esas cifras hablan por sí solas, que son necesarias de superar, si no el país caerá en una espiral, en un hoyo profundo que será realmente difícil de superar. Las cosas como están, si se empeoran, el país se haría inviable. Se habrá roto toda suerte de contrato social. Se habrá roto toda posibilidad de superar, a pesar de que estamos en extremos realmente alarmantes, de superar los actuales taras. Y ante eso tenemos que la sociedad ecuatoriana, porque ese término pueblo, al que usted se ha referido con mucha frecuencia, es un concepto ya bastante utilizado para generalizar un estado de opinión formado desde una guerra cognitiva que nos atrapa. Antes eran los medios mercantiles de comunicación, impresos y televisoras, y hoy las redes sociales que nos están formando en el día a día la opinión y nos alejan mucho de enfocar la realidad objetiva tal como es, y nos dejamos llevar por medias verdades, por relatos, por apariencias. Hace un momento, hace una media hora, veía un anuncio en las redes sociales en que salía Luisa González hablando una serie de argumentaciones no apropiadas con el discurso que ha llevado. Y yo, como no me he despreocupado de desvincularme de los instrumentos de la inteligencia artificial, porque estoy tratando de aprender eso y creo que yo soy un buen alumno, paso por un filtro y eso sale como que es producto de la inteligencia artificial, es manipulado. Pero la imagen de Luisa González, la voz de Luisa González
dicen un discurso que no era de Luisa González. Y eso podría estar ocurriendo y ha venido ocurriendo con todas las candidaturas, de tal manera que estamos también siendo nosotros víctimas de una guerra cognitiva en que los medios, los politólogos y los operadores de la política nacional denominan pueblo, pero eso es un constructo burdamente manipulado por las élites y los sectores económicos interesados en este país. Importante es su criterio, su análisis que está haciendo sobre los avances en la tecnología y la comunicación, lo que se llama la inteligencia artificial, se usa para toda esta cosa. Pero como usted indicaba, son los candidatos, se inventan cosas, uno y el otro, y hacen estos montajes para engañar al pueblo. Ya continuamos con usted, economista Isidro Luque. Nos vamos a conectar con Quito, con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Él es coordinador del Frente por la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los encabezadores del voto nulo. El voto nulo. El voto nulo ha sacado en este proceso electoral el 6.78%, casi el 7%. Está ubicado en el tercer lugar electoral. El voto blanco tiene el 2.14%, según los últimos registros electorales que da el Consejo Nacional Electoral. Vemos que esta fuerza está en tercer lugar. Jorge, bienvenido a nuestro programa y te hacemos la pregunta, ¿siempre el voto nulo estará en tercer, en cuarto lugar, pero nunca va a estar en primer lugar como se aspira, ¿no? Como un voto protesta, como un voto que rechace a los candidatos tradicionales? ¿Cuál es tu panorama, tu criterio en estos resultados electorales para el voto nulo, Jorge? Bienvenido a nuestro programa, miremos al Ecuador y al mundo. Muchas gracias, mi estimado Sauro. Un agradecimiento por la invitación. Un saludo cordial a quienes están ahí en la mesa conductora y a todos quienes nos acompañan. Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi felicitación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que en la primera vuelta electoral depositaron su voto anulándolo con voto nulo, claro, consciente. Creo yo que es una de las expresiones más elevadas de la votación, porque está manifestando una ruptura con este proceso electoral que de principio a fin es una farsa electoral y tiene un contenido muy elevado de un fraude electoral contra la voluntad del pueblo en las urnas. Creo que es muy importante señalar que cerca de 800,000 ecuatorianos hemos votado nulo de manera consciente. No es que la gente se equivocó, como dicen algunos, en rayar la papeleta, no. Ya desde 2 meses atrás se venía determinando que por lo menos el 20% de ecuatorianos se pronunciaba por el voto nulo. Y claro, pues ahora ya con los resultados han bajado del 20% al 7 y pico por ciento, lo cual demuestra también una manipulación de los resultados. Entonces, mi felicitación a quienes escogimos este camino en estas elecciones. Sumado al voto blanco y sumado a las abstenciones de la gente que no fue a votar, la abrumadora mayoría como consecuencia de su desinterés y desprecio a este proceso electoral, debo indicar que hay un porcentaje muy elevado, de cerca de un 25% de ecuatorianos que han manifestado dar la espalda a estas elecciones del 2025. Porcentaje muy alto que debe ser tomado en cuenta por todos los ecuatorianos. Y creo que ahora se ha producido un punto de ruptura en el proceso electoral, porque ha quedado como finalistas 3 opciones. No son solo 2, son 3 opciones. Una es la candidatura de Daniel Noboa, la otra es la candidatura de Lucía González y la otra es el voto nulo digno
por una asamblea constituyente del pueblo. Esto es algo histórico. Esto no se ha producido anteriormente, aparte de lo que tú señalabas muy correctamente, que esta primera vuelta se ha convertido en un verdadero cementerio de partidos, de pseudo partidos políticos de la derecha, del centro y de la llamada izquierda, que no alcanzaron ni siquiera el 1%, ni el 1%, señores. Esto ya es algo escandaloso de ver pues que organizaciones que se han titulado partidos han recibido semejante desprecio de la voluntad de los ecuatorianos. Que un partido social cristiano que ha sido tradicionalmente de derecha, que ha estado entre los 3 o 4 primeros partidos, ahora está con una votación tan vergonzosa. Y que partidos de la llamada izquierda, como la Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano, la Democracia Sí, hayan desaparecido. Correcto. Esto es histórico. Mira, Jorge, en el año 2021, el voto nulo alcanzó el 16.25%. Es posible que esta segunda vuelta logre llegar a esta cantidad o la supere, pero no pasará de ahí, será siendo el tercer lugar. O sea, la pregunta está dada, ¿qué incide, qué puede cambiar el voto nulo? Porque hasta ahí va a llegar para que cambie esta situación en el país, ¿no? Los dos candidatos ofrecen su programa de gobierno, ya sabemos el actual, el otro también tiene su propuesta de gobierno. La pregunta está, en un caso que se dé esa votación, después de ahí, ¿qué se va a seguir? Tú hablas de una Asamblea Nacional Constituyente, ya hay una Asamblea Nacional que está prácticamente igualitaria en lo que corresponde al partido de gobierno y lo que corresponde el RC5. ¿A dónde se va a llegar a una asamblea constituyente? ¿Tú crees que ese sector va a poder llamar a una asamblea? Bueno, no seamos tan pesimistas, mi estimado Sauro. Esperemos que se desarrollen los acontecimientos en la segunda vuelta electoral para ver hasta dónde llega el voto nulo. Nosotros estamos trabajando para que en la segunda vuelta electoral gane el voto nulo. Ese es nuestro objetivo. No queremos simplemente estar en tercer lugar. Hay que trabajar para que gane, porque estamos conscientes de que si gana el voto nulo se puede producir un cambio político en el país de fondo. Y esto es factible, ¿por qué no? Si tenemos al frente 2 candidaturas que no representan los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Perdón? ¿Qué pasaría? Se convocaría nuevas elecciones. Trabajamos para que gane el voto nulo porque de acuerdo al Código de la Democracia, si gana el voto nulo, tienen que anularse las elecciones. Y sobre esa base se puede producir una coyuntura política histórica en el país en la que se puede en ese momento convocar a la Asamblea Constituyente. Algunos dicen, bueno, pero ¿y si ganan el voto nulo, quién va a gobernar? Bueno, pues tendrá que seguir gobernando el señor Noboa hasta el 24 de mayo. La ley también dice que se puede convocar a nuevas elecciones. Se puede establecer la posibilidad de constituir un gobierno de transición, un gobierno de coalición nacional, integrado por representantes civiles y militares, para que sean los encargados de llevar adelante el proceso de convocatoria. La ley del Código de Democracia también indica que si se gana el voto nulo, se convocaría a nuevas elecciones, pero con otros candidatos. Ya no lo mismo que perdieron. Eso dice el Código de la Democracia. Pero frente a un pronunciamiento de esta naturaleza, de esta envergadura a nivel nacional, creo que habrá llegado el momento para que las fuerzas democráticas y patriotas de los sectores civiles y militares puedan tomar medidas para que eso pueda ir por otro camino, pues. Porque si vamos a ir a una nueva convocatoria con los mismos partidos políticos que están vigentes, con los mismos candidatos cambiando de nombres, pues eso sería una burla. De tal manera que yo creo que el proceso político que está viviendo el país es un proceso histórico muy especial. Estamos haciendo historia, mi estimado Sauro. Estamos haciendo historia. Y si el voto nulo logra ganar esta segunda vuelta, sería
un cambio profundo. Para eso estamos trabajando. Por ejemplo, en este momento los ecuatorianos tenemos tres opciones. O se vota por Noboa, que es representante de la narco o de la oligarquía narco-bananera que está gobernando este país y que no ha dado soluciones a los problemas del Ecuador. No vamos a ir a ninguna parte, vamos a seguir en esta situación de narcoestado. Si gana la candidatura de la señora Luisa González, que representa una banda de delincuentes políticos y económicos, encabezados por Rafael Correa, que no hay que olvidar, señores, Rafael Correa es un delincuente que está prófugo, está sentenciado, él debe estar en la cárcel. Entonces, si ganan ellos, ¿qué quieren? Regresar al pasado, a este pasado de oprobio del correato corrupto. Y la otra opción que planteamos nosotros es que avancemos al futuro, que vayamos a la convocatoria de la Asamblea Constituyente del Pueblo para cambiar el Ecuador. Esas son las tres alternativas que están en este momento en juego ante la opinión pública. Entonces, seamos optimistas, trabajemos en función de que los ecuatorianos tomen conciencia de esta realidad y nos unamos, arrimemos el hombro para avanzar al futuro, no para mantener en esta situación que estamos ahora ni para regresar al pasado, sino para avanzar al futuro. Esa es la dimensión del voto nulo digno 2025, señores. Es algo histórico. Son bastante reñidas, tanto por el porcentaje de votación que han recibido los dos candidatos finalistas, y tú que hablas que hay nos da los indicadores que el voto nulo y blanco ha tomado fuerza. Son reñidas estas elecciones. Entonces, tiene el pueblo ecuatoriano una gran decisión, una gran responsabilidad en qué vía tomar, si va por el voto nulo, rechazar este proceso electoral, o tomar el camino de los dos candidatos que se ha expresado que ninguno de los dos candidatos, su plan de gobierno benefician al país y al pueblo. Entonces, ¿cuál es la salida que tiene el pueblo ecuatoriano en este momento que se está viviendo un proceso electoral? La salida indudablemente es que vayamos por el triunfo del voto nulo, que enfrentemos este fraude electoral que estamos soportando, porque esto es un fraude, señores. Esto es una farsa, empezando porque la candidatura del señor Daniel Noboa nunca debió registrarse en las condiciones que se lo hizo. El señor Noboa está de candidato a la presidencia de la República violando la Constitución, el artículo 113, numeral 6, en donde se dice de manera expresa que un funcionario público para ser candidato tiene que presentar la renuncia a sus funciones. Así lo entendió el señor Kronfle, que era presidente de la Asamblea Nacional y presentó su renuncia para ser candidato. Y lo entendió también el señor Namicela, que era miembro de la Corte Nacional de Justicia, y renunciaron ambos para poder ser candidatos. El señor Noboa no lo hizo y ni siquiera pidió licencia sin sueldo a la Asamblea Nacional, violando la Constitución, atropellando todo, declarándose un dictador. Y luego, sobre esa base de que el Consejo Nacional Electoral le registra la candidatura inconstitucionalmente, viciando de nulidad el proceso electoral, el señor Noboa pues expide un sinnúmero de decretos inconstitucionales, nombra a 2 vicepresidentes de la República, a 2 empleadas ahí suyas, subordinadas, violando, usurpando funciones, señores. Nosotros hemos presentado una acción ante la Corte de Justicia, hemos presentado una acción de incumplimiento porque la Corte debería pronunciarse sobre esto y no lo ha hecho. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los delitos cometidos por el señor Noboa, porque son delitos de carácter electoral y delitos de carácter penal por haber usurpado funciones que no le corresponden. Y él, en una justicia recta, debería ser enjuiciado, sentenciado e ir a la cárcel por estos delitos y no estar de candidato a la presidencia. Pues estas cosas son monumentales. Esto tiene que entender la ciudadanía, que no podemos seguir así. Y el único que puede poner orden en todo este enredo terrible que estamos soportando es el pueblo ecuatoriano en las urnas, que con su voto nulo puede sancionar a toditos estos organismos, a la Corte de Justicia, al Consejo Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional y a estos candidatos
que han sido parte de esta patraña contra la voluntad ciudadana. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Y lo estoy hablando con sustento, en base a la Constitución. La candidatura presidencial y cómo tú ves la composición actual de la nueva Asamblea Nacional, donde el pueblo se ha manifestado por dos listas que están vigentes, que están terciando la presidencia de la República. ¿Y ahí qué se puede hacer ahí? Es la misma asamblea prácticamente la que está ahora, pues. No ha cambiado nada. Son los mismos. Vamos a la misma, a un nido ahí de asambleístas incapaces y corruptos, de operadores políticos de bandas narcotraficantes, muchos de ellos enjuiciados. 263 candidatos estaban, que participaron, estaban enjuiciados con grillete, con sentencias. Es una vergüenza, señores. No podemos seguir soportando. Está mal el Estado. El narcoestado fallido es el que falla, el que no sirve, el que hay que cambiarlo. Y la única manera de cambiarlo es a través de una asamblea constituyente del pueblo. No hay otra alternativa democrática. Esto ya no puede, ya no tiene componte. Entonces, si ubicamos así las cosas, el pueblo ecuatoriano, vuelvo a repetir, tiene tres opciones en la segunda vuelta. Votar para que continúe un gobierno de la oligarquía narco-bananera, encabezada por el señor Noboa, ligada a la banda de narcotráfico, los albaneses, como lo dice el informe de la Policía Nacional, León de Troya, para seguir. Esa es la una opción, seguir así. La otra es volver al pasado con la candidata del correato corrupto, una banda de delincuentes también, sentenciados, prófugos, impunes, ligados a la banda de los choneros, de los lobos. Estamos en manos de dos grandes operadores políticos ligados al narcotráfico que está predominando en la economía nacional. Y la única alternativa sana que nos queda es el voto nulo digno. No hay otra alternativa. Por eso mi llamado a que la gente tome conciencia de esto y arrimemos el hombro para el triunfo del voto nulo, para que triunfe el voto nulo. Y luego tendremos que darle una estructura a toda esta corriente que es la nueva fuerza política que insurge en la historia nacional. Ya han desaparecido todos esos partidos politiqueros, están en el cementerio, en el basurero de la historia. Ahora surge una nueva opción política representada en el voto nulo digno. A eso hay que darle una estructura nacional, con organización provincial, cantonal, de base, que todos los hombres y mujeres democráticos y patriotas nos unamos en esta dirección. Esto es lo histórico que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, licenciado Cisneros, estamos haciendo historia, ecuatorianos. Jorge, te agradecemos por tu participación, tu criterio, tu análisis a nuestro programa. Hemos visto y escuchado al ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, coordinador del Frente de Unidad por la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Jorge, y estaremos nuevamente conversando contigo en otra próxima oportunidad. Continuamos con el economista Isidro Luque. Y usted, Isidro, ¿qué opina, qué analiza sobre el voto nulo? Hay que reflexionar con los pies en la tierra, con las neuronas bien puestas y no de manera visceral. Yo creo que plantear en estas condiciones, en que el país se debate en una profunda crisis generalizada, una crisis institucional, el ingeniero Moreno le ha llamado narcoestado, y yo creo que es el Estado burgués en su plena crisis. Tenemos que reflexionar quiénes y cómo van a pagar las consecuencias del voto nulo. Economista, ¿cuál es la diferencia de un Estado burgués en crisis y un narcoestado? Bueno, un Estado burgués es un Estado donde las élites económicas están gobernando a través de las estructuras políticas que establecen los llamados partidos políticos, con un contrato social, con leyes e instituciones que funcionan.
con un Estado más o menos funcional que atiende las necesidades de la sociedad en función de los intereses de las élites, pero que atiende a las necesidades. Un narcoestado es el asalto de las fuerzas delincuenciales dedicados a los negocios del narcotráfico, no a los otros negocios, sino a los negocios del narcotráfico que irrumpen en la escena de la institucionalidad del Estado y que a través de ciertos mecanismos, básicamente la corrupción, se toman las instituciones y manejan toda la institucionalidad, los aparatos de justicia, los aparatos de comercio, la aduana, el transporte, la banca, que es por donde se circula todo eso. Entonces, el narcoestado funciona sobre un Estado burgués que ha hecho crisis y ha sido permeado por los intereses del grupo delincuencial. Esa es la diferencia. Pero básicamente es un Estado que está al servicio de las élites. La diferencia es que la sociedad puede vivir en un Estado democrático burgués, puede vivir con instituciones más o menos establecidas, mientras que un narcoestado maneja las relaciones a través de la violencia, del miedo y de la imposición por la fuerza de sus intereses. O sea que el Ecuador todavía no ha llegado a ese alcance de ser un narcoestado. Yo creo que estamos en el umbral de lo uno y de lo otro. Porque las cifras, las cifras cuánticas, el quantum de la economía, podemos verlo, que los negocios del narcotráfico están sosteniendo de alguna u otra manera la estructura económica del país. Se dice que la economía del narcotráfico mueve dentro del país entre 5, una cifra, y 8.000 millones de dólares. Una parte. A eso sume los sueldos y salarios que quedan para el consumo interno de los trabajadores que tienen trabajo. Y a eso sume las transferencias que vienen del extranjero, las remesas. Usted tiene el quantum de la economía interna, circular. Entonces, en estos momentos hay un equilibrio entre esas fuerzas, entre esos recursos que circulan en la economía. Por eso digo, no estamos en un narcoestado, pero estamos en ese umbral en que uno y otro, el narcoestado podría estar desplazando, en ese sentido, a las otras fuentes de la economía que permiten. ¿Y cuál sería la política para detener, para que el Ecuador no llegue a ser un narcoestado? Fíjese usted, han asesinado a un alto oficial de las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo se dijo que se subía el IVA porque el Ecuador iba a estar en una guerra interna. Y la guerra interna ha superado los índices del año pasado. Dicen que el mes de enero ha sido el mes más violento de los últimos años. ¿Cómo se explica, cómo se puede dar un entendimiento de qué es lo que está pasando en el país? Suben el IVA, el pueblo está pagando la guerra interna, suben el subsidio de la gasolina y seguimos igual que peor. Primero, no hay guerra interna, porque las guerras son entre ejércitos regulares e irregulares, y no hay un ejército irregular que se llame GDO, no existe. ¿Y la guerra y los delincuentes qué son? Esos son delincuencia provocada por la pobreza y por la insuficiencia de las instituciones del Estado. No son ejércitos estructurados irregulares, no son fuerzas deliberantes, porque una guerra es entre fuerzas deliberantes, entre fuerzas regulares e irregulares, número uno. Número dos, no pierda de vista la dependencia del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. La famosa subida del IVA para cubrir y financiar la guerra interna, que no existe, es para pagar, para honrar el endeudamiento externo y pagar a los tenedores de deuda en el extranjero. Por eso es que usted ve que la ejecución de los presupuestos del Estado, ¿verdad?, son tan pobres, en donde se ha logrado alcanzar lo que dicen ellos un equilibrio fiscal, que no es otra cosa que dejar de gastar en las necesidades básicas de la economía, y esos recursos que quedan
han ido a parar a honrar el endeudamiento con los organismos internacionales. Entonces, uno de los mecanismos útiles para honrar el endeudamiento externo, que por otro lado no se sabe, hay que hacer una adecuada auditoría, no se sabe a dónde ha ido a parar ese endeudamiento externo en términos de beneficios para la nación y la sociedad ecuatoriana. Hay que ver a dónde ha ido a parar eso y quiénes están favoreciendo de eso. Y en ese sentido, la famosa guerra interna resulta funcional a los intereses de las finanzas internacionales, de la banca y de las élites de este país. A propósito de eso, economista, los resultados de las últimas elecciones ha producido que se eleve el riesgo país. ¿Qué significa eso? Mire, el riesgo país es otro de los relatos con el que los medios de comunicación nos adormecen, nos mienten y nos manipulan. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es un índice que lo establecen los bancos privados internacionales y dicen, este país es viable para invertir, por lo tanto el riesgo es bajo. Este país es riesgoso, ¿verdad? Tiene un riesgo país alto porque los gobiernos que surjan de los procesos internos no nos favorecen a las inversionistas extranjeras. Entonces, eso es el riesgo país. El riesgo país no es otra cosa que los intereses de la banca internacional sobre determinado región o país específico en la geografía global. Entonces, si tenemos un gobierno de derecha represivo, que no invierte en política pública, que honra a pies juntillas la deuda, los compromisos financieros internacionales, ese país no es riesgoso. No es riesgoso para la banca, pero es profundamente riesgoso y dañino para la sociedad ecuatoriana o la sociedad que se refiere. Entonces, el riesgo país es otro relato con el que los medios de comunicación, la cultura generalizada, especialmente de los centros financieros globales, que nos imponen para nosotros ponernos una etiqueta que dice, este país es riesgoso, no invertir ahí. Tienen que hacer cambios para que baje el riesgo. Entonces eso es una cosa que es un vaivén que de la noche a la mañana cambia. Fíjese usted lo acaba de decir. Hasta el día sábado el riesgo país era bajo. El día lunes el riesgo país era alto. ¿Y qué ha pasado en la economía del país? Nada sustancialmente mesurable, medible, nada. Sin embargo, ya el riesgo país subió. ¿Por qué? Porque hay las posibilidades de que un representante, ¿verdad?, de las oligarquías tradicionales no fue electo en la primera vuelta como se lo suponía hasta el día sábado, y ya el día lunes tenemos un escenario de que un posible triunfo de la otra candidatura. Entonces sube el riesgo. Entonces, no ha pasado nada en la economía, pero en el extranjero ya ven cómo riesgoso está. Entonces, si nosotros estamos atentos a eso, eso es parte de la manipulación global mediática que le imponen a las sociedades, particularmente las nuestras. Bueno, para ir finalizando la entrevista de economista, vemos que se dieron las elecciones el domingo pasado. Ya está reflejado la expresión del pueblo en las urnas. Como dijo el ingeniero Moreno, ha demostrado que ha sido esta elección un cementerio un poco de partido y movimiento político, descabezando un partido incógnito como el Partido Social Cristiano. En cuanto a la finalización de la primera vuelta y que invoca una segunda vuelta, un balotaje donde ya están los dos candidatos ahí que van a participar, podríamos decir que estas elecciones que se van a dar en abril, estaría enfrentado la derecha y la izquierda. Para mí no, desde mi perspectiva, para mí no. Lo que se enfrenta, desgraciadamente, o en buena hora, yo tengo una perspectiva desde la economía. Para mí lo que está en juego es el modelo de acumulación que predomine uno sobre otro en este país.
¿Cuál es el modelo de acumulación? La agroexportación, el desarrollo hacia afuera de la economía, con muy pocos grupos económicos vinculados a eso, la oligarquía tradicional de nuestro país, y por otro lado, los intereses de una élite que se formó, una burguesía industrial que se formó a partir del boom petrolero de los años 70 y que también entró a disputar las políticas de desarrollo y la conducción del Estado y que tomó importancia a través del desarrollo interno con un Estado fuerte en donde la inversión pública era vinculado al desarrollo de los capitales industriales internos, ¿verdad? Entonces, ahí son dos visiones de un mismo sistema, la visión agroexportadora y la visión del desarrollo industrial interno, que están en disputa. Desarrollo industrial interno que, por otro lado, ha evolucionado hacia posiciones en el espectro político mucho más conservadoras. Entonces, los intereses de los trabajadores, los intereses de los estudiantes, los intereses de las madres de familia, los intereses populares en términos generales, no los vemos como uno de los puntales de esta discusión. Lo que estamos viendo es hacia dónde se va a orientar la economía en función de qué intereses de estos grupos económicos que son los que están siempre detrás de todo este perspectiva. Yo no veo posibilidades, ¿verdad?, de que un próximo gobierno, por ejemplo, revise los salarios, por ejemplo, reduzca la jornada de trabajo, por ejemplo, mejore las condiciones de la seguridad social, por ejemplo, que garantice una real y efectiva salud pública y educación para las grandes mayorías. Yo no lo veo, no están en la discusión ahora, no. La discusión está orientada a la seguridad, al cumplimiento con la deuda, al desarrollo interno de las grandes corporaciones, al desarrollo interno de las grandes obras de infraestructura, a la vialidad, esas cosas que tienen que ver con la vida de las sociedades, pero no hay un programa específico en función de los intereses de las grandes mayorías, sino que hay programas de gobierno en función de intereses de élites y de grupos económicos que son los que manejan la economía y la dirección hacia donde va nuestra sociedad. Bien, gracias. Agradecemos al economista Isidro Luque, analista económico, político y social, que ha estado aquí en nuestro programa. Miremos al Ecuador y al mundo. Y a ustedes, nuestros amigos seguidores, también les agradecemos mucho y les deseamos nuevamente un feliz día de la amistad y del amor. Nosotros, como siempre, fraternalmente les enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes.